Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Hoy es 1 de marzo, estamos iniciando el año. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar con la primera, que dice de cómo Reforma inventa sus 8 columnas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El periódico Reforma publicó en su primera plana a 8 columnas. Sabotea la democracia AMLO, Congreso de Estados Unidos. Ese título indica que el Congreso de Estados Unidos afirmó que el presidente de México sabotea la democracia. Pero ese titular es una falsedad. En realidad se trata de 2 congresistas de 535 legisladores federales de Estados Unidos. Uno de ellos es Bob Menéndez, senador demócrata de origen cubano, enemigo sabido de gobiernos de izquierda en América Latina. Y el representante republicano Michael McCaul, un antimexicano declarado y partidario del muro fronterizo. No es verdad, obviamente, que el Congreso de Estados Unidos se haya pronunciado sobre la reforma electoral en México. Vamos con la segunda. Inventan vuelos comerciales del AIFA al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, supuestamente para recoger pasajeros. Los días 16 y 17 de febrero se compartió a través de redes sociales la imagen de un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La instantánea iba acompañada con textos que aseguraban que ese vuelo era para recoger pasajeros, lo cual es falso y parte, ya sabemos, de la campaña que intentan hacer de desprestigio en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La imagen compartida en redes sociales corresponde a la trayectoria de un vuelo no comercial de la aerolínea Manin Charters, que despegó del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir mantenimiento. El capitán Jorge Badía, vocero de la aerolínea, declaró a AFP que los vuelos de esa aerolínea entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no son vuelos comerciales, sino traslados de aeronave realizados por logística de la empresa. Pero pues ya sabemos cómo se las gastan, ya no saben qué inventar y todo es sobre las obras que emprende el presidente de la República. Vamos con la tercera. El caso de Tesla en México y las noticias falsas. En los últimos días se ha especulado mucho sobre las inversiones de Tesla en México. Los medios generaron expectativas. Pero el colmo de la falta de ética periodística surgió el 27 de febrero, cuando el columnista Darío Celis esparció una mentira después de la reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el empresario Elon Musk, CEO de Tesla, asegurando que el empresario estadounidense habría retirado la inversión de México por un desacuerdo con el mandatario federal y que se llevaría la armadora a Austin, Texas. Darío Celis incendió las redes con su mentira. El director del periódico Excelsior, por su parte, Pascal Beltrán del Río, comentó a la publicación que hizo Darío Celis con un "ya vimos esa película, se llama Naim Texcoco". También, fiel a su estilo, Chumel Torres dio por cierto el anuncio. Qué raro, ¿verdad? Y él escribió: 10 millones de dólares que iban a entrar de inversión extranjera. La necedad y la ineptitud cuestan. ¿Qué pesadilla votaron? Dios de bondad. Qué pesadilla la oposición, diría yo. Marlene Stahl, conductora de noticias en Imagen Televisión, repitió el discurso desgastado que traen desde 2006, que el presidente es un peligro para México. A ellos le siguieron, por supuesto, Marieto Ponce, así como el diputado Gabriel Cuadri y el expresidente Felipe Calderón. Pero todo esto resultó falso.
Y aunque el mismo día se desmintió la falsa noticia y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer también anunciara que la empresa Tesla se instalaría en territorio nacional, los mensajes con esta mentira hasta el cierre de esta sección continúan. Son periodistas y opositores que no se ruborizan ni ante el ridículo que hacen. Y bueno, vamos a presentarles, además de esta información, una contribución de Infodemia con más mentiras sobre el anuncio de la instalación de Tesla en México. Vamos a verla. El 27 de febrero, el comentarista Darío Celis, el mismo que en enero de 2023 aseguró falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padecía cáncer terminal, publicó en su cuenta de Twitter que Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones de su planta de autos eléctricos en México y se llevaría su inversión a Austin, Texas. La publicación de Darío Celis se convirtió en la fuente de una noticia falsa que fue replicada por otros comentaristas, políticos, influencers y usuarios de Twitter, como Felipe Calderón, quien al compartir la mentira culpó al presidente López Obrador de ser la causa de la pérdida de miles de empleos. Chumel Torres dio como cierta la noticia falsa esparcida por Celis y aseguró que la necedad y la ineptitud cuestan, culpando al presidente López Obrador de la pérdida de la inversión de Tesla. Otros políticos que repitieron la mentira de Celis fueron Gabriel Cuadri y Lili Téllez. El diputado federal del Partido Acción Nacional repitió la noticia falsa y aseguró que el presidente López Obrador logró joder a México. Por su parte, la senadora Téllez lanzó comentarios clasistas al asegurar que antes de recibir inversión extranjera, el sureste de México debe ponerse a trabajar. Esta noticia falsa generó un sentimiento de rechazo entre los usuarios de Twitter, quienes se sumaron a las acusaciones en contra del presidente López Obrador y señalaron que fue un capricho o berrinche el ahuyentar la inversión de Tesla. Infodemia. Agradecemos a Infodemia su participación para esta sección y pues aquí se los dejamos como reflexión y la falta de ética periodística y de comunicar la responsabilidad que tiene cada persona con cuántos seguidores tiene en las redes sociales y lo que publica a sus audiencias. Vamos con la última. De las secuelas de la marcha del INE no se toca, mentiras, acarreados y desinformación sobre el plan B de la reforma electoral. Primero queremos hacer una aclaración. Y bueno, sí, un desmentido. Al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, él cuestionó que aquí en esta conferencia mañanera se haya mencionado que entre los convocantes al acto estaban integrantes del Servicio Profesional Electoral. Solo diremos que los propios organizadores fueron los que mencionaron que uno de ellos sería orador. Aunque el consejero Murayama declaró como falsa esa información, desmintiendo a Genaro Villamil. Aquí vemos este tuit en el que niega que integrantes del INE hayan sido organizadores ni oradores. Nosotros tenemos otros datos. Lo que dijo Ciro Murayama es falso. Les vamos a mostrar a un consejero del INE que estuvo en el Zócalo y varios integrantes más del Servicio Profesional Electoral que participaron en la manifestación del 26 de febrero. Ellos mismos compartieron en sus redes sociales que habían acudido, como José Roberto Ruiz Aldaño, consejero del INE, en la marcha. Además, otros integrantes del Servicio Profesional de Carrera que participaron fueron Luis Fernando Benítez Mejía. Aquí vamos a ver en la pantalla que ellos mismos, repito, publicaron en sus cuentas de Twitter su asistencia a la marcha del 26 de febrero, pese a lo que dijo Ciro Murayama.
Luis Fernando Benítez Mejía es vocal ejecutivo de Junta Distrital número 23 de México, Lerma de Villada. Elizabeth Hernández Loyola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Morelos. Alan Giovanni Vadillo Carmona es encargado de la vocalía Organización Electoral de la Junta Distrital de la Ciudad de México. Karen Anel Botello Berzáñez, ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 27 de México, Metepec. Marcelo Javier Almeida Villa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital número 2 de Baja California Sur, San José del Cabo. Janet Piteros Méndez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Sonora. También Aarón David Fernández García, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 5 de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Laura Araceli Lozada Nájera, consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Pero además vamos a mostrar a los convocantes de la marcha. Hasta aquí está este desmentido a Ciro Murayama y a todos los que sí participaron en esta marcha. ¿Quién convocó? Pues el expresidente Felipe Calderón, el empresario Claudio X González, los partidos PAN, PRI, PRD, y eso que era una manifestación ciudadana, o eso dicen. El exrector de la UNAM, José Narro, incluso se atrevió a decir: hoy la lucha es por el INE, pero mañana podría ser por la autonomía de las universidades públicas. La paranoia y la sinrazón. También la exlideresa del CENTE, Elba Ester Gordilla, que clamó: mi voto no se toca, como si se olvidara de su papel para manipular el voto en 2006, así como su mano derecha, Luis Carlos Ugalde, quien al frente del INE, bueno, ahora es INE, antes IFE, convalidó el fraude. También vamos a mostrar aquí en la pantalla algunos más de los asistentes a la marcha: el empresario Juan Francisco Torres, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, Ana Lucía Medina, que es presidenta de la Sociedad Civil MX, una de las asociaciones que agrupa Unidos, de Claudio X González, Marco Cortés, líder nacional del PAN, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, Fernando Belauzarán, Mario Di Constanzo, Leo Zuckerman, ahí cachamos a un par de alcaldes de la Ciudad de México, el de Benito Juárez, Santiago Taboada y Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc, Claudia Ruiz Massieu, Enrique Krause, el expresidente Vicente Fox, Javier Lozano, Jesús Zambrano, quien es dirigente del PRD, Héctor Aguilar Camín, Josefina Vázquez Mota, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, Francisco Martín Moreno, entre otros. Esta es la clase política disfrazada de sociedad civil, aunque contrastan opiniones de otros asistentes que no se veían verdaderamente muy informados sobre la reforma electoral. Vamos a ver este video. ¿Pero crees que el INE va a desaparecer con el plan B de AMLO? Pues no desaparecer, pero sí puede ser que pierda el control y lo tome el poder, y no queremos estar en un país donde exista nuevamente la monarquía y sea, ahora sí que las decisiones por una sola persona. ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? El PAN. Del PAN. Estamos con Lili Telles y vamos a seguir aquí en las convocatorias que hagan esta, y las veces que sea necesario, pues vamos a estar aquí. ¿Ustedes ya revisaron la ley? ¿Ya saben cuál es la reforma que se va a aplicar? Pues oímos aquí y allá, no mucho, porque no platican mucho, pero que alcanzamos a oír, sí. Y está muy, muy mal, porque nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, y eso no nos conviene. Esas leyes son totalmente opuestas a nuestras costumbres, a nuestra religión, a nuestra identidad como personas, como seres humanos. Muy bien. A nuestra libertad, ataja totalmente nuestra libertad. ¿De qué hay que defenderlos?
de los malos. ¿Y qué están haciendo los malos? Robar. ¿Quiénes son los malos? Ay, si no sé bien, ¿tú? Bien, ¿cómo ves el plan B de reforma? ¿Veniste a protestar en contra de él? Está. ¿Por? No es conveniente. ¿Por? Pues el INE tiene que ser el INE lo puso a él. ¿Y tú cómo ves que el plan B hiciera que el INE dejara de ser el INE? Pues ay, si no sé bien, no lo he analizado tan profundamente. ¿Qué me molesta? Igualmente me molesta, o sea, no está pensando en el pueblo, o sea, la gente, él está pensando en sí mismo nada más, sin realmente pensar en lo que son las necesidades de todo. Hoy lo que queremos es seguridad y es lo que él quiere cegar a la gente y eso no lo debemos de permitir. ¡No se va a volver a postular! ¡Estás derrotado, AMLO! ¡Estás derrotado, AMLO! Y que ni crea que va a durar. No se va a postular. ¡Que soporte! ¡Que soporte! Gerardo es un delincuente. Así. ¿Y quién lo está defendiendo, AMLO? Oiga, ¿y Felipe Calderón cree que tenga un grado de culpa por lo de Genaro García Luna? No, fue engañado Felipe Calderón. Lo engañaron a Felipe Calderón. Felipe Calderón. Hasta aquí algunos aspectos de la marcha. Sí quisiera detenerme para agradecer a todos los que contribuyeron para este video. Lo sacamos de las redes sociales, algunos reporteros que fueron a cubrir la marcha, televisoras y medios independientes. Pero vamos a otra cosa. Esto fue los aspectos de la marcha, pero la prensa escrita. ¿Qué pasó con la prensa internacional? Ellos recogieron notas sobre la manifestación desde el New York Times hasta The Guardian y El País, pero solo The Wall Street Journal le dio la principal con todo y fotografía. Por ejemplo, The New York Times publicó que en México la institución encargada de las elecciones, o sea, el INE, cojea por la reforma enviada por el presidente. Lo mismo que el diario británico The Financial Times, que publica que la democracia en México está en peligro. La información de periódicos internacionales ha sido retomada por algunos periódicos locales como Político MX y El Financiero, tanto en sus páginas escritas como en sus portales de Internet. Durante y después de la movilización, la oposición y algunos periodistas hicieron un striptease político, desnudando su verdadera esencia, la hipocresía y la simulación. Con tuits engañosos o plagados de mentiras, otros no en apoyo a lo que dicen ellos que es democracia, sino en apoyo a los partidos políticos y a la oposición. Luis Cárdenas, Ricardo Rocha, Lorenzo Córdoba, Maca Carriedo, Chumel Torres, Emilio Álvarez y Casa. Escuchen esto, la diputada federal del PAN, Ana Teresa Aranda, hasta acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de declarar contingencia ambiental para boicotear la marcha. Oigan nomás, humor involuntario, falso y absurdo. Además, la cobertura de los medios a la marcha fue extensa en periódicos digitales, prensa escrita, pero también en la televisión y en la radio. Estas estuvieron a la orden del día. Vamos a ver cómo editorializaron algunos la marcha del INE. A los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia para que cumplan la obligación de defender la Constitución y la democracia del atropello contenido en el Plan B de la reforma electoral, la esencia de la protesta. Pese a insultos y amenazas del Poder Ejecutivo, del populismo delirante, megalómano y depredador, el Poder Judicial está obligado a dar la madre de todas las batallas legales para evitar el robo de nuestro voto y evitar que el autócrata de Palacio imponga su soberana voluntad. Cientos de miles de personas salieron a defender algo muy sencillo, que se respete el voto, que el gobierno no controle las elecciones ni le arrebate a México la democracia. El INE no se toca.
Nuestro voto no se roba. Fueron decenas de miles, el presidente dijo que más de 100,000, o sea que tienen que haber sido muchísimas más, que se movilizaron en defensa del INE y contra su reforma electoral. López Obrador obviamente descalificó la movilización y a sus asistentes. Dijo que fue organizada por el bloque conservador con el fin de seguir robando. Que le hubiera preguntado a la gente ayer, se hubiera asomado de la valla. Sí se escuchó también el Huelum, sí fue porra pareja para ambos. Eso sí, creo que más intensidad para la máxima casa de estudios, porque sí, es la universidad que en estos momentos pues también dicen corre peligro su autonomía. Esta última declaración, queremos hacer énfasis por la declaración que también dio José Narro, revolviendo todo, diciendo que se ponía en riesgo la autonomía de la UNAM. No sabemos a qué se refiere, pero también es una mentira. Por último, les compartimos a manera de conclusión sobre la marcha del INE, la voz de un ciudadano que miraba la marcha desde lejos, a distancia, con mucho respeto. Y esta declaración fue recogida por la revista Polemón. Esta es la verdadera sabiduría popular. Vamos a ver. Vamos a tratar de platicar con alguien que está observando la marcha, pues para que nos diga qué piensa sobre eso. ¿Le podemos hacer una pequeña entrevista? Sí, cómo no. ¿Qué piensa de la gente que se manifiesta hoy? ¿Usted se manifiesta hoy también? No, yo vengo de paso, pero es muy importante. Es parte de la democracia. Sí. Nos encontramos con un México ya politizado, que todos participan en cuestiones políticas de interés nacional, pero pues, están en todo su derecho. Es interesante para que haya un equilibrio. ¿Usted está a favor o en contra de...? Mire, por lo que yo he sabido, no es tanto que... Es una reforma al INE, más no se quiere secuestrar a un INE para un interés político. Es lo que yo percibo. Entonces, porque sí debe de haber reformas en todas las instituciones. Entonces, pero es interesante que salgan a manifestarse toda la gente. Es interesante, son cambios políticos que se están dando. Un cambio de régimen muy interesante. ¿Cree que antes la gente como ellos se manifestaban? ¿O cree que apoyaban al anterior régimen? Mire, anteriormente los medios fácticos, informativos, pues siempre nos decían lo que ellos querían decirnos. Pero hoy, gracias a las redes sociales, hay un pueblo que despierta, que participa, y es muy interesante para el bien común social de México. Es muy interesante porque yo lo percibo. Yo no soy de aquí, de la ciudad urbana, aquí de la Ciudad de México. Soy mexicano al 100%, toda mi descendencia, pero en los pueblos, en las comunidades, en los 2.458 municipios, hay mucha participación en las cuestiones políticas y eso ayuda mucho al desarrollo de un país, porque no es posible que estemos tan cerquita de la potencia más grande del mundo y haya una desigualdad abismal, se puede decir, pero vamos avanzando. Es un proceso a largo plazo, porque para el bien común social y para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Es interesante y qué bueno, pues me da gusto que la gente que nunca salía a marchar, a hoy marche. Es algo muy satisfactorio. Viva el pueblo informado. ¿Es cuánto, señor presidente?